SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y está grave, ingresada en el hospital, la mujer a la que su expareja ha intentado quemar viva esta tarde en Bilbao, en el barrio de Deusto. Un vecino ha tenido que salvar a la mujer como ha podido. Allí está Adrián del Pozo. Adelante, Adrián. Después de una fuerte discusión y de propinarle una paliza, el presunto agresor ha prendido fuego a la ropa de su exmujer y madre de su hija, lo que le ha provocado graves quemaduras. Todo ha ocurrido sobre las 4 de esta tarde y ha sido un vecino, como dices, que ha escuchado los gritos de auxilio de la mujer, quien la ha socorrido. He mirado por la mirilla, digo, anda, pues parece que hay fuego. Entonces he abierto la puerta, he visto que ella tenía un vestido. Entonces he entrado al baño, he cogido una toalla y he salido a tapar el fuego. Otras dos mujeres han salido también a ayudar a la víctima y han sido quienes han llamado a la Ertzaintza. Al llegar, los agentes se han llevado detenido al presunto agresor, que mientras su expareja se quemaba, según cuentan los vecinos, repetía: ¿qué haces en el suelo? ¿Por qué te has prendido fuego? La mujer permanece ingresada grave en la unidad de quemados del Hospital de Cruces de Bilbao. Y el jurado popular acaba de declarar culpable de violar y matar al crío del Ardero de 9 años en La Rioja, al único acusado del crimen, Francisco Javier Almeida. Por unanimidad, los 9 miembros del jurado lo consideran culpable de asesinato y violación. Radio Rioja, Diego Sacristán. Así es, el jurado popular declara por unanimidad culpable a Francisco Javier Almeida por la muerte del pequeño Alex. Tras 7 sesiones de juicio, el portavoz del jurado ha asegurado que queda probado que fue Almeida quien mató y agredió sexualmente al menor. Lo escuchamos. Culpable de haber realizado actos sexuales con el menor, procediendo a realizar actos de fuerza física para lograr tal fin, siendo estos actos de extrema gravedad. Culpable de haber dado muerte intencionadamente al menor, el cual durante esta acción no tuvo ninguna posibilidad de defenderse y evitar su muerte. El jurado también da por probado que Almeida intentó huir sin buscar ayuda tras cometer el crimen. En el veredicto tampoco han dado credibilidad a las alegaciones de la defensa, que apuntaban a que Francisco Javier Almeida había bebido esa tarde. De esta manera piden no aplicar atenuante por este motivo. El jurado ha determinado la culpabilidad y ahora será el juez quien decida la pena exacta, y recordamos que la acusación pide prisión permanente revisable y 15 años adicionales por la agresión sexual. Con estas dos noticias de la tarde comienza Hora 25 en este jueves 30 de marzo. Vamos con el tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. A partir de esta noche y sobre todo de mañana por la tarde, el viento ganará protagonismo en todo el país. Viento que traerá consigo aire más fresco, por eso las temperaturas van a bajar. Un descenso que será generalizado el fin de semana. Mañana todavía temperaturas propias de junio, con valores cercanos a los 30 grados cerca del río Guadalquivir, también del Ebro, en el Mediterráneo, sobre todo en el sudeste de la península, con máximas de hasta 35 grados, al igual que en Canarias. En general, mañana mucho sol, esta noche algunos chubascos en Galicia. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, pendientes de esta madrugada porque tenemos dos citas tremendas. A la 1, Carlos Alcaraz va a jugar para meterse en semifinales del Máster de Miami con el norteamericano Taylor Fritz, y a las 3 de la madrugada, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Es la tercera carrera de la temporada y ahí vamos a empezar a ver si el Aston Martin de Fernando Alonso puede competir por la victoria ante los Red Bull. Así empieza Hora 25. Con la advertencia de los expertos sobre la gravedad de la filtración de los datos robados del Hospital Clínic de Barcelona por un grupo de mafiosos informáticos que intentaron chantajear a la Generalitat y que, viendo que el gobierno catalán no iba a pagar, han empezado a filtrar los datos en Internet. Son datos privados de pacientes y de profesionales, datos que han empezado a pulular por la dark web, el Internet oscuro, de donde es prácticamente imposible eliminarlos. Estos datos, una vez que los ponen a disposición de la red, pueden hacer que otros cibercriminales los utilicen para extorsionar, en este caso, a los pacientes, para no revelar evidentemente datos de su historial clínico o también datos personales, pues para poder intentar utilizarlos de cara a hacer operaciones bajo su nombre. Esto le explicaba a Casal en Hora 14 Félix Barrio, que es el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, y tanto los Mossos d'Esquadra como los responsables del Hospital Clínic asumen que las filtraciones van a ir a más en las próximas horas o en los próximos días. Barcelona, Gemma Alegrí. Sí, a través de un enlace colgado en una red social, los hackers del grupo criminal Ransom House han filtrado datos personales de pacientes, de personal sanitario, de colaboradores y proveedores del centro hospitalario. En total, entre 3 y 4 gigas de un total de 4,4 terabytes que, según ellos, consiguieron con el ataque de hace ya casi un mes. El Clinic, al que los piratas le exigen 4,5 millones de dólares, prevé que dentro de 2 semanas se filtren más datos. Por tanto, es una técnica, digamos, de ir apretando
a la víctima para que acabe aceptando el pago, que no es algo que nosotros tenemos previsto hacer. Es Tomás Roy, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que cuenta que los hackers están siguiendo su modus operandi habitual. Desde el hospital avisan, no han perdido datos de pacientes, así que nadie recibirá ninguna llamada del centro pidiendo nada. También los Mossos alertan. Evidentemente esto es un delito y estos datos sustraídos que se han colgado a la web pueden ser un hecho delictivo. Cualquier persona que utilice estos datos puede cometer un delito. Es el comisario de investigación criminal Ramón Chacón. A pesar de la filtración de esta madrugada, el hospital trabaja ya con normalidad. La información médica de los pacientes es oro para los piratas informáticos porque es la información perfecta con la que extorsionar a particulares en concreto y a sistemas de salud en general. Nieves Goicoechea. Los ciberataques a hospitales ocupaban el 0,1% del total de incidentes en 2021, según el INCIBE, pero se han disparado un 150% en los últimos meses. Cada vez hay más ataques en el entorno sanitario en general. Comenzábamos el año con un ataque a la red de clínicas Quirón. Y la puerta de entrada, según Félix Barrio, son los dispositivos conectados de estos centros. Configurarlos todos desde el punto de vista de que sean seguros resulta una labor muy difícil. Los datos de los pacientes se cotizan muy alto en el mercado negro. Pueden llegar a venderse por $500,000 según datos de la consultora Accenture. Otro daño colateral para el Clinic, según el experto de seguridad de Kaspersky, Marc Rivero, es mostrarle como un hospital inseguro. En materia de protección de datos, que penaliza y multa a las empresas o instituciones que no tienen cuidado de los datos que están almacenando o procesando. Fuentes jurídicas aseguran que un médico o un funcionario que no custodie bien los datos se puede enfrentar a una condena de 5 años de cárcel. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado definitivamente esta tarde la primera vacuna española contra el COVID, la vacuna de Ypra. Es verdad que esta vacuna llega cuando la situación de la pandemia en España y en los países que han tenido acceso a las vacunas es prácticamente ya de normalidad, pero servirá para acelerar la lucha contra el coronavirus en todo el mundo. El Estado ha invertido aquí 18 millones de euros y hoy por fin llega el aval europeo a esta vacuna. Berta Artigas. Un aval que ha costado. La empresa empezó hace un año el proceso de validación. Ahora quiere empezar a comercializar la vacuna en cuestión de días y admite que el retraso en la aprobación ha afectado negativamente. Aún así, hoy era día de celebración. Es un momento muy esperado, muy emotivo, muy especial para todo el equipo de Ypra y también para muchas personas, investigadores. Edalia Turruella, vicepresidenta ejecutiva de Ypra. Se recomienda esta vacuna como dosis de refuerzo a personas mayores de 16 años que hayan recibido Pfizer o Moderna. La Comisión Europea ya aprobó la compra de hasta 250 millones de dosis de esta vacuna y la compañía trabaja para comercializar el fármaco a países de América Latina y el Oriente Medio. Junts per Catalunya mantiene a esta hora como presidenta del partido a Laura Borràs, a pesar de haber sido condenada a 4 años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, por trocear contratos públicos para adjudicárselos ilegalmente a un amigo. El tribunal considera probado que ella misma lo ideó todo y la condena a esos 4 años de cárcel, pero también reconoce que esa es la pena que le tiene que imponer aplicando la ley, pero que ellos mismos, los jueces, la consideran excesiva. Así que recomiendan un indulto parcial para que Borràs no tenga que entrar en prisión y que solo cumpla los 13 años de inhabilitación. Andrea Villoria. Es una decisión poco habitual, aunque está prevista perfectamente en el Código Penal, en aquellos casos en los que los jueces consideren que la pena es excesiva en relación al mal causado. En el caso de Borràs, el tribunal considera probado que fraccionó más de 300.000 euros en 18 contratos para podérselos adjudicar a dedo a un amigo y que lo hizo siendo plenamente consciente de que estaba rompiendo todos los principios de contratación. Sin embargo, entiende el tribunal que no hubo perjuicio económico, que nadie se lucró, no se embolsaron dinero y que los trabajos que se tenían que hacer se hicieron. Lo que pasa aquí es que la pena mínima de falsedad documental, escriben los jueces, es de 4 años y medio, lo que supondría el ingreso en prisión de la líder de Junts. Los jueces consideran que es desproporcionado y por eso proponen un indulto parcial, que la condena de prisión quede reducida en 2 años y no tenga que entrar en la cárcel. Aún así, ese indulto no se tramitará hasta que la sentencia sea firme, es decir, hasta que se pronuncie sobre ello en unos meses el Tribunal Supremo. Borràs ha insistido desde el principio en que estos son unos jueces de la justicia española que van a por ella, por líder independentista y demás. Bueno, hoy que esos jueces de la justicia española que van a por ella lo que hacen es condenarla sí, pero pedir también su indulto parcial, hoy Borràs insiste. Aquesta sentència ni és ferma ni és justa i no m'impedirà seguir treballant per l'únic objectiu pel qual vaig entrar en política, que es la independencia de Cataluña. Y Junts per Catalunya, que en su día ya cambió sus estatutos para adaptarlos a la situación de Borràs,
la condena por corrupción conlleva la expulsión, excepto cuando se trata de un caso de persecución política. Eso es lo que pusieron en sus estatutos. Junts sigue sosteniendo que estamos en esas y mantiene a la condenada Borràs como presidenta del partido. Xavi Olló, buenas tardes. Buenas tardes. Exacto. En previsión de este escenario, Junts ya modificó sus normas para poder conservar a Borràs en la presidencia y aunque no hay unanimidad interna sobre su liderazgo en el partido, al menos de momento, el número 2, Jordi Turull, ha cerrado filas con ella. Ha definido su causa como un caso de persecución política de manual y por ello ha advertido que no permitirán que la justicia determine quién manda en Junts. Des de Junts per Catalunya no podem fer que una sentència injusta, que no és ferma i en un procés ple d'irregularitats no permitiremos que la sentencia tenga los efectos que busca, ha dicho un Turull, que sin embargo ha sido menos contundente sobre la posibilidad de proponer a alguien para que sustituya a Borràs en la presidencia del Parlamento. No lo van a hacer de forma inminente porque hasta que la sentencia no sea firme no tiene obligación de dimitir, pero ha asegurado que cuando llegue el momento tomarán la decisión que corresponda. El resto de partidos ya presionan para que dimita de forma inmediata. El propio presidente Pere Aragonés también ha pedido un relevo rápido. Y por lo tanto es imprescindible que los grupos parlamentarios tomen las decisiones que estén en su mano para que el Parlamento de Cataluña puedan funcionar con plenas funciones. De momento, Ciudadanos y Vox ya han maniobrado para acelerar esta situación, pidiendo a la Junta Electoral que le retire el escaño, aunque la sentencia no sea firme, como ya hizo en su día con Quim Torra. Y en Murcia tenemos hoy otro episodio de la peculiar relación de los presidentes autonómicos del PP con la justicia. La jueza sienta en el banquillo al expresidente Ramón Luis Valcárcel, presidente de honor todavía del PP murciano. Lo sienta en el banquillo la jueza por presuntas irregularidades en la construcción y gestión de una desaladora. Es el segundo expresidente murciano del PP señalado en un mes por presunta corrupción. A principios de marzo, Pedro Antonio Sánchez fue condenado a 3 años de cárcel, 17 de inhabilitación y ahora Ramón Luis Valcárcel va a juicio. Y a esta hora les avanzamos en la SER el escrito con el que la Fiscalía pide que se archive la querella contra el presidente de la Audiencia Nacional por sus mensajes con Francisco Martínez. Un escrito, el de la Fiscalía, plagado de errores y de omisiones acerca de los hechos que están bajo sospecha. Miguel Ángel Campos. Sin haber realizado diligencia alguna ni tener acceso a los WhatsApp que se prolongaron durante un año, la fiscal Consuelo Madrigal sostiene que no hay elementos, siquiera indiciarios, que permitan investigar al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Sostiene la fiscal Madrigal que el presidente de la Audiencia nunca menciona con quién podría hablar de la causa, pero la fiscal omite que Navarro sí alude a las siglas AB como alguien de la Audiencia Nacional supuestamente relacionado con el procedimiento. Dice también la fiscal que desde el 11 de mayo de 2019 Navarro no contesta a Martínez hasta que ha transcurrido un mes, pero esto es falso. Navarro le llama 3 días más tarde para hablar supuestamente de su imputación y en esos 30 días en los que según la fiscal no hay comunicaciones se constatan hasta 8 mensajes enviados por el presidente de la Audiencia. La fiscal también incurre en errores al afirmar que Martínez solo pregunta a Navarro por su imputación, pero el exsecretario de Estado reclama además información por declaraciones de otros imputados y hasta pide un auto secreto. El presidente Pedro Sánchez ha pedido hoy a China una mayor apertura a las inversiones europeas. Se lo ha pedido en su primer día de visita oficial a ese país, en un discurso ante el principal foro económico chino, conocido como el Davos chino. Pero el plato fuerte de este viaje oficial es su reunión, la de Sánchez mañana en Pekín, con el presidente chino Xi Jinping. Allí está el enviado especial de la cadena SER, Guillermo Lerma. Una reunión con Xi Jinping que Sánchez quiere aprovechar para conocer de primera mano los detalles de ese plan de paz para Ucrania propuesto por China, a quien esta mañana el presidente del gobierno agradecía los esfuerzos diplomáticos en un contexto de guerra e inestabilidad. I welcome the intensification of diplomatic contacts of the Chinese authorities with leaders around the world. El presidente español será el primer mandatario al que Xi reciba tras reunirse también con Putin en Moscú. La Moncloa quiere exprimir el perfil internacional del gobierno también como arma arrojadiza contra Feijóo. En su equipo sitúan al jefe del Ejecutivo en los sitios importantes, dicen, mientras el líder de la oposición se limita a criticar también la agenda exterior. El viaje a China tiene un marcado carácter económico. El gobierno quiere reactivar las relaciones comerciales con el gigante asiático en un momento en el que el país empieza a salir del aislamiento pospandemia. Y mientras tanto, aquí en España... Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia,
queda convalidado el Real Decreto Ley. La reforma de las pensiones. El decreto ley que la recoge ha quedado aprobado hoy en el Congreso con el apoyo del bloque de investidura, 179 votos a favor, y con el no del PP y Ciudadanos. Vox se ha abstenido en la votación de esta reforma que se va a tramitar como proyecto de ley. Elsa Llorente. Sí, Vox ha optado por abstenerse, pero no ha dicho ni una cosa buena de la reforma. Nos plantea usted una reforma equivocada. Pero el Partido Popular ha sido más duro. No solo ha votado no, ha pedido además la retirada de la ley. Jaime de Olano. Retire esta reforma, sentémonos en el Pacto de Toledo. Esta reforma ha salido adelante con los votos de los socios habituales del Gobierno, como Esquerra Republicana. Siempre que se quiere, se puede, y usted ha querido y ha podido. O Bildu. Esta reforma amplía derechos, mejora condiciones y evita recortes. Que coinciden con el ministro en que es un cambio de enfoque, José Luis Escrivá. Frente a reformas anteriores basadas en recorte, es posible ampliar los derechos del pilar más importante del estado del bienestar. Esta es la reforma para la mayoría social de nuestro país. Y es lo que destaca el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Porque garantizar pensiones suficientes en España de aquí a 27 años resta nicho de negocio a las entidades financieras y aseguradoras. Que con esta norma sí hay quien pierde. Y hablando de economía, la inflación ha dado hoy un auténtico frenazo sobre el papel en el mes de marzo. Según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación interanual está en el 3,3%, que es su nivel más bajo en el último año y medio. Pero esto tiene más que ver con un espejismo estadístico, porque el bajón se explica en parte porque la inflación lo que compara es el nivel de los precios ahora mismo con el nivel de los precios en el mismo mes del año anterior. Y en marzo del año anterior ya estaban carísimos. Por lo tanto, ahora la inflación interanual es más baja que en los últimos meses. Para saber cómo está la inflación de verdad de los alimentos, que es lo que está disparado, vamos a tener que esperar al dato definitivo en unos días. Aunque todo apunta a que la cesta de la compra no ha tocado techo. Y sobre la inflación, es muy interesante hoy lo que dice el Banco Central Europeo. Concluye que las empresas están aumentando sus márgenes escondiéndolos en esas subidas generales de precios. Y señala que es ese aumento de beneficios el que está tirando de la inflación y no los salarios. Jordi Fábrega. Más de la mitad de la inflación del año pasado en la zona euro se debe al aumento de beneficios de las empresas, especialmente de las agrícolas, las energéticas, las constructoras y las que se dedican al comercio y al turismo, según el análisis del Banco Central. De media, las compañías incrementaron sus márgenes de beneficios un 9,4% en el último trimestre del año pasado, y eso es lo que está básicamente detrás del incremento de la inflación, dice este artículo. Los salarios, que también subieron, explican mucho menos la subida de los precios, apenas un tercio. Avisa el artículo del Banco Central Europeo que si esta dinámica de subidas de márgenes continúa, no tendrá más remedio que subir más los tipos de interés para frenarla. Y les hablamos ahora de un enemigo inesperado para la producción de alimentos, la inflación, la falta de personal, pues ninguno de esos. Un conejo, el conejo híbrido, un cruce entre la raza silvestre y la doméstica, que come mucho, que se reproduce muy rápido y que está poniendo en peligro las cosechas de fruta y cereal en media España. Un conejo, Lázaro Jiménez. Más grande, más voraz y con mayor capacidad de procreación. Así es el conejo híbrido, una particular mezcla de conejo de monte y conejo doméstico que está causando estragos en campos de toda España y también en la región de Murcia, según la coordinadora agraria COAG. Una inédita plaga que se está viendo agravada además por la sequía, ya que deja a estos animales sin otro recurso de alimentación y puede afectar a plantaciones de leñosos, de cítricos, de frutales y ojo a lo que puede pasar con los cereales. Pedro Gomariz es responsable del área de fauna salvaje de la coordinadora agraria COAG. El cultivo de cereal en muchos municipios, en muchas hectáreas de España no se van a poder recolectar, no se va a poder segar. Entre la falta de agua y que lo poco que sale se lo comen los conejos, no se van a poder recolectar nada. En la región de Murcia son una decena de localidades las que han declarado la emergencia cinegética, pero en toda España hay más de 1.400 que lo han hecho en 10 comunidades según COAG y 1 millón de hectáreas que han sufrido algún tipo de daño. La coordinadora agraria eleva esos daños, esas pérdidas por encima de los 800 millones de euros. Los estragos del conejo híbrido y muchas otras historias con muy buena pinta las pueden escuchar en el podcast GastroSer con Carlos Cano. El Vaticano acaba de actualizar el estado de salud del Papa. Está ingresado por una bronquitis.
a tratamiento con antibióticos y hoy ha mejorado, dicen. En cualquier caso, el Papa Francisco, 89 años, no va a presidir ningún acto por la Semana Santa. El Vaticano ya lo ha descartado. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas tardes. Francisco, aquejado de una insuficiencia respiratoria, mejora progresivamente según la oficina de prensa del Vaticano, que añade: el Papa ha leído los periódicos y ha acudido a la capilla de la 10ª planta del Gemelli de Roma, reservada a los pontífices. De fuentes del hospital, sin embargo, se asegura que no recibe visitas. 2 cardenales, Re y Sandri, presidente y vicepresidente respectivamente del Colegio Cardenalicio, le sustituirán en todas las ceremonias del Vaticano desde el próximo Domingo de Ramos al 9 de abril, Domingo de Resurrección. Los médicos prevén una convalecencia larga, ya sea en el hospital o en su casa, la residencia Santa Marta de la Ciudad del Vaticano. La mirada de Vidal Folk. Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, es una corrupta. Como tal, por delincuencia común al haber falseado contratos y no por ser partidaria de la independencia, cosa que es legítima, acaba de ser condenada. Es importante esta distinción, porque hay muchos independentistas, sí, pero que no son corruptos. La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña es muy interesante, porque hace más hincapié, 13 años, en su inhabilitación que en su condena a cárcel, 4 años y medio. Y es bastante ejemplar, porque considera que aunque viene obligado legalmente a imponerle esos años de cárcel, se trata de una pena excesiva y, por tanto, pide en su mismo texto al gobierno que la indulte en parte para que, una vez reducida, pueda cumplirla en su domicilio. Es lo que podrían haber hecho otros tribunales con delitos como los cometidos por sus amigos del Procés y que no hicieron. Pero como este caso es muy distinto en sus causas que el de los dirigentes secesionistas y no hay esta vez ningún motivo de pacificación social al tratarse solo de una vulgar corrupción, parece poco concebible que el gobierno le otorgase un perdón parcial sin condiciones. Esta señora se ha envuelto en la bandera para tapar sus manejos y ha acusado a la justicia de opresora, injusta y partidista. Así que solo si ella solicita directamente el indulto, pide perdón, reconoce a los tribunales y revierte sus alocadas acusaciones, tendría el gobierno algún motivo político objetivo para otorgarle la gracia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.